¿Alguna vez has sentido que el universo te aleja de todo? Que te separa de las personas, de las oportunidades, de los caminos que creías correctos? ¿Has notado que mientras más intentas conectar, más solo te sientes? ¿Y si ese aislamiento no es un castigo, sino algo completamente distinto? ¿Y si estás resistiendo exactamente lo que necesitas para dejar de sufrir? Este aislamiento que sientes, esa sensación de estar desconectado del mundo, no es lo que crees. No es mala suerte. No es que algo esté mal contigo. Es que has estado huyendo de ti mismo durante tanto tiempo que el universo tuvo que forzarte a detenerte. Hoy vamos a explorar por qué el aislamiento es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento psicológico, usando las enseñanzas de Carl Jung, el psicólogo suizo que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana, y Krishnamurti, el filósofo que nos mostró que la verdadera soledad es el fin del aislamiento interno. Vas a ver que lo que llamas soledad es en realidad dos cosas completamente diferentes. Una te destruye, la otra te libera. Y no saber la diferencia es por lo que sigues sufriendo. La mayoría de las personas confunden la soledad con el aislamiento. Creen que son lo mismo. No lo son. El aislamiento es lo que haces cuando huyes del ruido externo, pero sigues cargando todo el ruido interno. La soledad verdadera, lo que Krishnamurti llamaba esa cualidad de estar completamente solo, sin el observador, es algo totalmente distinto. Es el fin del diálogo interno incesante. Es cuando la mente deja de perseguirse a sí misma. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje más importante en la vida de un ser humano. Este concepto no se refiere solo al crecimiento personal o a adaptarte a las expectativas sociales. Es un viaje hacia un objetivo interno profundo y complejo: alcanzar la totalidad. Es un camino hacia la integración y armonía de las diversas facetas de nuestra personalidad, tanto conscientes como inconscientes. Pero este viaje no es simple y casi siempre involucra un profundo aislamiento. No es coincidencia que muchos de nosotros sintamos esa sensación de soledad o desconexión cuando estamos en medio de grandes cambios internos. El proceso de individuación, según Jung, es la clave para que un ser humano pueda convertirse en quien realmente es. Es una transformación que va más allá de la simple adaptación a las normas sociales o a las expectativas de los demás. En lugar de conformarnos con las máscaras que usamos para diferentes roles sociales, el proceso de individuación nos impulsa a explorar nuestra esencia más auténtica. Pero esa esencia no es siempre fácil de descubrir o aceptar. Está escondida detrás de capas de creencias, de condicionamiento social impuesto y de partes de nosotros mismos que hemos elegido ignorar o reprimir. Y aquí es donde Krishnamurti añade algo crucial. Él decía que el observador es lo observado, que la división entre el que observa y lo observado es una ilusión. Cuando dices «tengo miedo», ya creaste una separación falsa entre tú y el miedo, como si tú fueras algo separado del miedo. No lo eres, tú eres el miedo en ese momento, y esa división es la raíz del conflicto. Uno de los desafíos más grandes del proceso de individuación es la integración de lo que Jung llamó la sombra. La sombra representa aquellas partes de nuestra psique que hemos rechazado o ignorado, ya sea porque las consideramos inaceptables o porque simplemente no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Estas partes pueden incluir impulsos, deseos, miedos o características que consideramos negativas o que nos avergüenzan. Sin embargo, Jung creía que la sombra no es inherentemente mala. Es simplemente desconocida y por lo tanto temida. La individuación es en gran medida un proceso de reconciliación con nuestra sombra.
Esto implica reconocer, aceptar y finalmente integrar esas partes oscuras de nosotros mismos en nuestra conciencia. Este proceso no es fácil ni rápido. Requiere valentía para enfrentar lo que hemos estado evitando y para desmantelar las defensas que hemos construido para protegernos de estos aspectos incómodos de nuestra psique. Y es aquí donde el aislamiento juega un papel crucial. Muchas veces, el proceso de individuación no puede realizarse en compañía de otros, especialmente si estamos rodeados de personas que refuerzan nuestras máscaras y las expectativas sociales. Para poder escuchar las voces que susurran desde nuestro interior, necesitamos estar solos, lejos del ruido externo y de las influencias que nos distraen de nuestra verdadera esencia. Pero escucha esto con cuidado. Krishnamurti advertía que retirarse físicamente no es suficiente. Puedes irte a una montaña, a un monasterio, puedes aislarte completamente del mundo externo y seguirás llevando contigo toda la confusión, todo el miedo, toda la ansiedad. Porque el problema no está afuera, está en cómo tu mente funciona. Está en el movimiento constante del pensamiento que nunca se detiene, que siempre está buscando, comparando, juzgando, teniendo miedo. Este aislamiento puede ser autoimpuesto, como en el caso de quienes eligen retirarse del mundo por un tiempo para buscar respuestas en su interior. O puede surgir de las circunstancias de la vida misma a través de situaciones que nos obligan a estar solos. Este tipo de soledad, aunque frecuentemente doloroso, es esencial para la individuación. En el silencio y la soledad se nos presenta la oportunidad de confrontar nuestras sombras sin la distracción del mundo exterior. Es un momento de introspección profunda en el que podemos comenzar a desentrañar los hilos de nuestras vidas y ver con claridad quiénes realmente somos, más allá de las expectativas y los roles impuestos por la sociedad. El proceso de individuación también implica un reequilibrio de las energías psíquicas dentro de nosotros. Jung describió la psique humana como compuesta por varias polaridades: consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra. La individuación es esencialmente un proceso de reconciliación y armonización de estas polaridades. Cuando integramos nuestra sombra, no solo nos volvemos más completos, sino que también liberamos energías psíquicas que antes estaban reprimidas o bloqueadas. Esta liberación de energía puede conducir a una mayor sensación de vitalidad, creatividad y autenticidad. Sin embargo, es importante notar que el proceso de individuación no es lineal ni tiene un final definido. Es un viaje continuo a lo largo de la vida en el que seguimos descubriendo y redescubriendo aspectos de nosotros mismos. A medida que maduramos y enfrentamos nuevos desafíos, el proceso de individuación también se profundiza y se amplía con el tiempo. En este sentido, el aislamiento que experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas no es un evento único, sino una parte recurrente y necesaria de nuestro desarrollo psicológico y espiritual. El aislamiento es frecuentemente malinterpretado como un castigo o una forma de sufrimiento, pero en realidad puede ser uno de los caminos más poderosos hacia la autenticidad. El universo no te aleja por crueldad, sino porque sabe que para encontrar tu verdadero yo, necesitas soltar las distracciones externas. En nuestro día a día estamos constantemente rodeados de estímulos, opiniones, expectativas y ruido que nos alejan de nuestra esencia. Este aislamiento, que a veces puede parecer un castigo, es en realidad una valiosa oportunidad para la introspección y el autodescubrimiento. Cuando el universo te aleja, te está ofreciendo una invitación directa a mirar hacia adentro, a confrontar esas partes de ti mismo que has estado evitando durante demasiado tiempo.
Esto puede ser una experiencia desafiante al principio, especialmente si no estás acostumbrado a la soledad o a estar a solas con tus pensamientos. En un mundo donde el ruido exterior y las distracciones constantes se han vuelto la norma, el silencio y la soledad pueden sentirse incómodos e incluso desalentadores. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de silencio y aislamiento donde se revela la verdad más profunda de quién eres. Imagina que estás en medio de la oscuridad total, sin nadie alrededor. Al principio, todo envuelto en la oscuridad puede parecer intimidante, incluso opresivo. Pero a medida que tus ojos se adaptan a la falta de luz, comienzas a ver las formas y las sombras que te rodean. Lo que inicialmente parecía aterrador se transforma en un paisaje misterioso, lleno de vida y significado. El aislamiento funciona de cierta forma similar. Al principio, solo sientes la soledad, el vacío y tal vez un sentimiento de pérdida. Pero con el tiempo, si te permites estar presente en ese espacio, comienzas a ver lo que realmente está ahí. Tus miedos, tus deseos, tus sueños, e incluso los aspectos de ti mismo que has reprimido o ignorado. Este proceso es esencial para la autenticidad. En un mundo lleno de máscaras y expectativas externas, el mayor desafío es ser tú mismo. Y para ser tú mismo, primero necesitas saber quién realmente eres. En nuestra sociedad estamos constantemente bombardeados con mensajes sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos desear y cómo deberíamos actuar. Estas expectativas pueden nublar nuestra percepción de quiénes somos en realidad y qué es lo que realmente deseamos. El aislamiento, al cortar estas influencias externas, te permite reconectarte contigo mismo sin la interferencia de terceros. Te ofrece un espacio seguro para explorar tus pensamientos y experimentar emociones sin juicio. Es un momento en el que puedes ser completamente honesto contigo mismo sin la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás. En este espacio, puedes comenzar a desmantelar las creencias y patrones que has adoptado sin cuestionar y comenzar a reconstruir tu identidad desde un lugar de autenticidad. Es una tarea difícil y frecuentemente incómoda, pero esencial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con tu ser interior. Pero Krishnamurti iría más lejos. Él diría que incluso esta búsqueda del verdadero yo es otro movimiento del pensamiento, otra forma de la mente de crear división. Porque cuando buscas tu verdadero yo, ¿quién está buscando? El pensamiento buscando al pensamiento, la ilusión buscando a la ilusión. La verdadera comprensión viene cuando toda búsqueda termina, cuando no hay nadie tratando de convertirse en algo, cuando la mente está completamente quieta, no forzada, sino naturalmente quieta porque ha visto la futilidad de todo movimiento psicológico. El aislamiento también te brinda la oportunidad de hacer las paces con tu sombra, esas partes de ti que has rechazado o escondido porque no encajan con la imagen que deseas proyectar. Estando solo, sin las distracciones del mundo exterior, puedes comenzar a aceptar esas partes de ti mismo y considerarlas como una fuente de fuerza en lugar de debilidad. Este proceso de aceptación y reconciliación es esencial para la autenticidad, porque solo cuando te aceptas plenamente puedes vivir de forma genuina y sin miedo. Además, el aislamiento te enseña a confiar en tu intuición y en tu voz interior. En la soledad, sin la avalancha constante de opiniones externas, tu intuición se fortalece y tu capacidad de tomar decisiones desde un lugar de sabiduría interior se agudiza. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes en la psicología moderna, comprendió profundamente el papel crucial de la soledad en la transformación personal. Para Jung,
La soledad no era simplemente una condición física de estar solo, sino una experiencia de aspectos psicológicos más profundos. Como él mismo dijo, la soledad no viene de la falta de nadie cerca, sino de ser incapaz de comunicar cosas que parecen importantes para uno mismo. Este tipo de soledad, que puede surgir incluso en medio de la multitud, es la que impulsa verdaderamente el crecimiento interno y la transformación. Cuando nos sentimos aislados, frecuentemente interpretamos esa experiencia como algo negativo, como una señal de que algo está mal en nuestras vidas. Sin embargo, desde la perspectiva junguiana, esos momentos de soledad profunda pueden ser un indicador de que estamos siendo impulsados hacia una nueva comprensión de nosotros mismos, una nueva manera de ver el mundo y nuestro lugar en él. En este sentido, experimentar la soledad se convierte en un catalizador para el cambio, una edad para alejarse de las influencias externas y conectarse con nuestras propias verdades. Este tipo de soledad interna es en realidad la soledad creativa. Es el tipo de aislamiento que experimentan grandes artistas, filósofos y líderes espirituales cuando se sumergen en las profundidades de sus mentes y emergen con nuevas ideas y visiones. La soledad creativa no es un estado pasivo de espera o desesperación, sino un espacio activo de exploración y descubrimiento. En este estado, la mente no se preocupa con las trivialidades de la vida cotidiana, sino que se vuelve hacia adentro, hacia la fuente de la inspiración y la sabiduría interna. Los artistas, por ejemplo, frecuentemente buscan la soledad para aislarse en su proceso creativo. Sin distracciones, en este estado de aislamiento son capaces de acceder a partes de sí mismos que permanecen ocultas en el día a día. Es aquí donde surgen las ideas más vívidas y las expresiones más profundas y auténticas de su ser. La soledad en este contexto es un espacio de libertad creativa donde las limitaciones de las convenciones sociales y las expectativas de otras personas se disuelven, permitiendo que la verdadera esencia de la persona se manifieste. De la misma forma, filósofos y líderes espirituales han encontrado en la soledad una fuente de claridad y visión. Al retirarse del mundo exterior y del ruido de los demás, logran escuchar su propia voz interior con mayor claridad. Fue en la soledad donde se concibieron algunas de las ideas más revolucionarias y transformadoras de la historia. En esos momentos de profunda introspección, los individuos enfrentan las cuestiones fundamentales de la existencia y muchas veces surgen con respuestas que no podrían haber encontrado en medio del ruido y la confusión de la vida diaria. El aislamiento no solo facilita el proceso creativo, sino que también incentiva a las personas a cuestionar, reflexionar y confrontar cara a cara verdades incómodas pero necesarias. Cuando estamos solos, sin las distracciones y el ruido del mundo exterior, somos forzados a confrontar nuestras propias sombras, nuestras inseguridades y nuestras contradicciones. Este proceso puede ser doloroso y desafiante, pero es crucial para el crecimiento personal. A medida que enfrentamos esas verdades internas, comenzamos a liberarnos de las ilusiones y autoengaños que nos han mantenido atrapados en patrones de comportamiento y pensamiento limitantes. Es en este proceso de confrontación y reflexión donde comienza la verdadera transformación. Dejas de ser la persona que fuiste, influenciada por las expectativas y opiniones de los demás, y te conviertes en alguien nuevo, más auténtico y alineado con tu verdadero yo. Estar solo entonces no es solo un estado de aislamiento, sino un proceso de renacimiento. Como una mariposa que emerge de su capullo, tú también puedes emerger de la soledad como una versión más completa y auténtica de ti mismo. Esta misma transformación que ocurre en la soledad es tanto interna como externa. Internamente te vuelves más consciente de tus verdaderos deseos,
tus miedos y tus aspiraciones. Te vuelves más honesto contigo mismo y con los demás. Externamente, esta transformación se manifiesta en la manera en que te relacionas con el mundo. Ya no sientes la necesidad de adaptarte a las expectativas de otros o seguir caminos que no resuenan con tu ser. En cambio, comienzas a vivir en armonía con tu yo auténtico, tomando decisiones que reflejan tus verdaderos valores y propósito. La soledad también te permite desarrollar mayor resiliencia emocional y mental. Al enfrentar tus miedos y desafíos internos sin la distracción o el apoyo constante de otros, te vuelves más fuerte y más capaz de enfrentar las dificultades de la vida. Aprendes a confiar en ti mismo y en tu capacidad de manejar los altibajos de la vida sin depender de la validación externa. Esta fuerza interior es una de las recompensas más valiosas de la soledad, porque te permite vivir con mayor sensación de autonomía y libertad. Jung, en su exploración de la mente humana y el cosmos, introdujo el concepto de sincronicidad, una idea que fascina a muchas personas debido a su profundo significado y su capacidad de conectar eventos aparentemente no relacionados de maneras significativas. La sincronicidad sugiere que las coincidencias que parecen fortuitas no son meramente aleatorias, sino que poseen un propósito más profundo y están interconectadas de maneras que desafían la comprensión racional. Este concepto está relacionado íntimamente con la experiencia del aislamiento, que muchas veces es percibido como un estado sin sentido o como un mero vacío. Sin embargo, desde la perspectiva de la sincronicidad, el aislamiento puede ser visto como un período crucial en el que el universo está preparando el terreno para algo que aún no puedes ver o entender completamente. Cuando el universo te aleja por medio de circunstancias externas o debido a una necesidad interna de retirarte, puede estar orquestando eventos que aún no has percibido. Este aislamiento, aunque doloroso o desconcertante en este momento, puede ser un preludio para algo más significativo, una revelación, una transformación personal o un cambio de dirección en tu vida. Muchas veces los grandes cambios y descubrimientos en la vida no ocurren en medio de la actividad y el ruido, sino en esos momentos de aparente quietud y soledad, cuando las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de maneras inesperadas. En este momento, el aislamiento es fundamental para confiar en que todo tiene un propósito, aunque ese propósito no sea inmediato. Desde la perspectiva de la sincronicidad, se vuelve evidente un tapiz complejo donde cada hilo, incluso aquellos que parecen sueltos o fuera de lugar, está cumpliendo un papel crucial. Por lo tanto, el aislamiento no es simplemente una experiencia de desconexión, sino una fase en la que el alma se prepara para una nueva comprensión, un cambio de perspectiva o una nueva fase en la vida. Jung creía que el inconsciente, ese vasto mar de símbolos, arquetipos y fuerzas psicológicas, estaba constantemente en comunicación con nosotros, no solo a través de sueños o de sincronicidades evidentes, sino también a través de la soledad. En la soledad, distantes de las distracciones del mundo exterior, podemos escuchar esas comunicaciones con mayor claridad. Es como si el aislamiento afinara nuestra percepción, volviéndonos más receptivos a los mensajes sutiles que el inconsciente intenta transmitir. Este espacio de soledad se vuelve terreno fértil para el surgimiento de intuiciones, ideas y nuevas maneras de acabar con nuestra vida y nuestro propósito.
El aislamiento, por lo tanto, no es un vacío sin sentido, sino un espacio cargado de potencial donde el universo puede comunicarse contigo de una forma más directa, donde puedes recibir revelaciones que de otra manera quedarían escondidas por el ruido y el caos de la vida cotidiana. Es un momento de gestación en el que algo nuevo está tomando forma dentro de ti, aunque aún no estés plenamente consciente de esto. Como una semilla plantada en la oscuridad de la tierra, tu ser interior puede estar desarrollándose, creciendo silenciosamente y preparándose para emerger cuando las condiciones sean adecuadas. Este período de aislamiento también te da la oportunidad de observar patrones y conexiones en tu vida que antes pasaban desapercibidos. La sincronicidad se manifiesta a través de esos patrones, revelando que los eventos, encuentros y experiencias que has vivido no son aleatorios, sino que forman parte de un proyecto principal. A través de la soledad puedes comenzar a reconocer estos patrones, a conectar los puntos y a comprender el significado más profundo detrás de las experiencias que tienes. Es como si el aislamiento te permitiera dar un paso atrás para ver la visión completa y apreciar la coherencia subyacente en tu vida. El aislamiento también puede ayudarte a redefinir tu relación con el tiempo. En la vida cotidiana estamos atrapados en una percepción lineal del tiempo donde los eventos ocurren uno tras otro en una secuencia predecible. Sin embargo, la sincronicidad sugiere que el tiempo es más fluido y más interconectado de lo que imaginamos. En la soledad puedes experimentar una sensación de eternidad donde el pasado, el presente y el futuro parecen entrelazarse de maneras misteriosas. Es en esos momentos que puedes sentir que algo que te ocurrió en el pasado tiene una profunda resonancia con algo que estás viviendo ahora, o que un sentimiento o intuición sobre el futuro comienza a tomar forma. El concepto de la noche oscura del alma es una de las experiencias más profundas y desafiantes dentro de la espiritualidad y la psicología. Término originalmente acuñado por San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XV, la noche oscura del alma describe un período de crisis espiritual intensa en el que la persona se siente completamente desconectada de Dios, de su propósito e incluso de su propia identidad. Esta experiencia es profundamente perturbadora porque la persona se ve asintomática en una sensación abrumadora de vacío y desesperación, sin un camino claro para proseguir hacia adelante. Carl Jung, en su exploración del inconsciente y el proceso de individuación, reconoció la importancia de este fenómeno y lo interpretó como una parte crucial del viaje hacia la totalidad del ser. Desde la perspectiva junguiana, la noche oscura del alma no es solo un episodio de sufrimiento, sino un período de purificación y renovación espiritual. Es un proceso en el cual el alma se sumerge en la oscuridad para emerger más fuerte, más pura y más alineada con su verdadero propósito. Durante esta fase, la persona es forzada a confrontar sus demonios internos, las partes más oscuras y reprimidas de su psique. Estos demonios pueden manifestarse como miedos, inseguridades, traumas o deseos ocultos. Estos son aspectos de la sombra que han sido ignorados o rechazados durante un largo tiempo. En la noche oscura del alma, estas partes reprimidas de la psique emergen exigiendo vehementemente ser confrontadas y procesadas. Este proceso puede ser extremadamente doloroso, pues exige que la persona se despoje de sus viejas identidades y confronte las partes de sí misma que ha negado o evitado. El aislamiento en este contexto se convierte en un catalizador para una transformación radical. Cuando una persona se encuentra en la noche oscura del alma,
frecuentemente experimenta un profundo aislamiento, tanto interno como externo. Este aislamiento puede parecer una forma de castigo, pero en realidad es un periodo de fusión necesario en el que la persona logra concentrarse completamente en su proceso interno. Es en esa soledad donde comienza la verdadera purificación, donde el alma es liberada de las impurezas e ilusiones que han obscurecido su visión y perjudicado su crecimiento espiritual. La noche oscura del alma no es un castigo, sino una purificación similar al proceso alquímico, donde la materia prima es reducida a su estado más básico antes de ser transformada en algo nuevo y valioso. En la noche oscura del alma, el individuo es despojado de todo lo que no es esencial, de las identidades falsas y los apegos que lo han mantenido atrapado en patrones destructivos o limitantes. Este proceso es doloroso y tiene limitaciones. Implica una muerte simbólica del yo antiguo, pero es necesario para que el verdadero yo pueda emerger. Este proceso de destrucción y renovación es en última instancia un acto de profundo amor y gracia, aunque en este momento pueda parecer que todo se está desmoronando y la vida está perdiendo su significado. En realidad, se está preparando el terreno para un renacimiento espiritual. A medida que atravesamos esta oscuridad, la persona es liberada de las cadenas de sus antiguas identidades, creencias y patrones de comportamiento, y es guiada hacia una nueva fase de su vida, una que está más alineada con su verdadero yo. La noche oscura del alma también tiene un propósito evolutivo. Jung veía el proceso de individuación como una parte necesaria del desarrollo psicológico y espiritual de la persona. Durante esta crisis, la persona tiene la oportunidad de integrar su sombra, de confrontar y reconciliarse con las partes de sí misma que ha negado o reprimido. Esta integración es crucial para el crecimiento personal porque le permite a la persona volverse más completa y equilibrada. También la noche oscura del alma ofrece una oportunidad para desarrollar una relación más profunda y auténtica con lo divino o con el universo. Durante este periodo, las creencias e ideas superficiales, las nociones preconcebidas sobre la espiritualidad son cuestionadas y frecuentemente desmanteladas. En su lugar, surge una comprensión más profunda y personal de lo sagrado, una que se basa en la experiencia directa y en la transformación interna. Esta nueva relación con lo divino no se basa en dogmas o en lo que otros enseñaron, sino en lo que fue vivido y experimentado en la parte más profunda del alma. Y aquí Krishnamurti añadiría algo radical. Toda esta búsqueda de lo divino, toda esta búsqueda de transformación sigue siendo movimiento del pensamiento. Sigue siendo el yo tratando de convertirse en algo mejor. Pero el yo es el problema. No importa cuánto se transforme, sigue siendo el yo. La verdadera revolución no es transformar el yo, sino ver que el yo es una construcción del pensamiento, que no existe como entidad separada. Cuando ves esto, no intelectualmente, sino con todo tu ser, entonces hay una mutación en la conciencia misma. No es que tú cambies, es que el centro desde el cual miras desaparece. Y entonces hay percepción sin el perceptor, observación sin el observador, soledad sin nadie que esté solo. Carl Jung, en su profunda exploración de la mente humana, concedió un lugar central al inconsciente, considerándolo no solo como un repositorio de memorias y experiencias reprimidas, sino como una fuente rica y vital de sabiduría y orientación. Para Jung, el inconsciente era un vasto océano de símbolos, arquetipos y fuerzas psíquicas que, aunque generalmente permanecen escondidos en la vida cotidiana,
pueden surgir y ofrecer valiosas percepciones cuando se les presta la atención adecuada. El aislamiento, según Jung, puede actuar como un catalizador que nos obliga a prestar atención a ese reino interior frecuentemente ignorado en medio de las distracciones y el ruido de la vida cotidiana. Cuando estamos solos, sin la estimulación constante del mundo externo, nuestras mentes naturalmente comienzan a volverse hacia adentro. En este estado de introspección, el inconsciente tiene la oportunidad de ser más escuchado con claridad. A través de la lente de la sincronicidad, se revela el aislamiento como una red intrincada donde cada elemento, incluso aquellos que parecen sueltos o fuera de lugar, desempeña un papel esencial. La soledad en este contexto no es simplemente una sensación de desconexión, sino una fase en la que el alma se prepara para un nuevo entendimiento, un cambio de perspectiva o una nueva etapa en la vida. Jung sostenía que el inconsciente, ese vasto océano de símbolos, arquetipos y fuerzas psicológicas, está constantemente en comunicación con nosotros, no solo a través de sueños o sincronicidades evidentes, sino también a través del aislamiento. En la soledad, lejos de las distracciones del mundo exterior, podemos prestar más atención a esas comunicaciones con claridad. Es como si el aislamiento mejorara nuestra percepción al hacernos más receptivos a los mensajes sutiles que el inconsciente intenta transmitir. Este espacio de soledad se vuelve así terreno fértil para el surgimiento de intuiciones, ideas y nuevas maneras de comprender nuestras vidas y nuestro propósito. El aislamiento, por lo tanto, no es un vacío sin sentido, sino un espacio cargado de potencial, donde el universo puede comunicarse contigo de una forma más directa, permitiéndote recibir revelaciones que de otra manera quedarían obscurecidas por el ruido y el caos de la vida cotidiana. Es un periodo de gestación en el que algo nuevo está formándose dentro de ti, incluso si aún no eres consciente de ello. Como una semilla plantada en la oscuridad de la tierra, tu ser interior puede estar desarrollándose, creciendo en silencio y preparándose para emerger cuando las condiciones sean adecuadas. Este periodo de aislamiento también te ofrece la oportunidad de ver patrones y conexiones en tu vida que antes pasaban desapercibidos. La sincronicidad se manifiesta a través de esos patrones, revelando que los eventos, encuentros y experiencias que has vivido no son aleatorios, sino que forman parte de un proyecto principal. A través de la soledad, puedes comenzar a reconocer estos patrones, conectar los puntos y comprender el significado más profundo detrás de tus experiencias. Es como si el aislamiento te permitiera dar un paso atrás para ver la visión completa y apreciar la coherencia subyacente en tu vida. También el aislamiento puede ayudarte a redefinir tu relación con el tiempo. En la vida cotidiana, estamos atrapados en una percepción lineal del tiempo, donde los eventos ocurren uno tras otro en una secuencia predecible. Sin embargo, la sincronicidad sugiere que el tiempo es más fluido e interconectado de lo que pensamos. En la soledad, puedes experimentar una sensación de eternidad, donde el pasado, el presente y el futuro parecen entrelazarse de maneras misteriosas. Es en esos momentos que puedes sentir que algo que te ocurrió en el pasado resuena profundamente con algo que estás viviendo ahora, o que un palpite o intuición sobre el futuro comienza a tomar forma. El aislamiento puede manifestarse en nuestras vidas de dos formas principales, como una retirada voluntaria o como aislamiento forzado.
Aunque ambos tipos de aislamiento pueden parecer similares en la superficie, dado que implican una separación del mundo exterior, sus orígenes y las experiencias que generan son fundamentalmente diferentes. Esta distinción es crucial para comprender cómo sacar el máximo provecho del potencial de crecimiento que cada tipo de aislamiento puede ofrecer. El retiro voluntario es una elección consciente, una decisión deliberada de alejarse de la agitación de la vida cotidiana para buscar paz interior, iluminación espiritual o un grado superior de autoconocimiento. Este tipo de aislamiento está típicamente asociado con prácticas espirituales y religiosas, como las de los monjes, ermitaños o meditadores que se retiran a lugares remotos o monasterios para dedicarse a la contemplación, la oración y la introspección. En estas circunstancias, el individuo se separa del mundo exterior no como una forma de escapar, sino como un medio de conectarse más profundamente con lo divino, con su esencia interior o con verdades universales más profundas. El retiro voluntario es visto por muchos como un camino hacia la trascendencia, una oportunidad para librarse de las distracciones mundanas y concentrarse en lo que realmente importa. En este momento la persona se sumerge en un estado de introspección que le permite examinar sus pensamientos, emociones y creencias sin la interferencia de presiones sociales o expectativas. Este tipo de aislamiento externo es generalmente buscado en periodos de transición o cuando la persona siente una profunda necesidad de reconectarse con su propósito o encontrar respuestas a cuestiones existenciales. Por otro lado, el aislamiento forzado es aquel que se nos impone por las circunstancias y muchas veces llega de forma inesperada y no deseada. Ejemplos de esto incluyen el aislamiento causado por una pérdida, una enfermedad, una pandemia global o cualquier situación que nos obligue a separarnos de otros sin que nosotros lo hayamos elegido. Este tipo de aislamiento puede parecer más difícil de manejar, ya que generalmente viene acompañado de sentimientos de frustración, impotencia y desesperación. La persona que enfrenta el aislamiento forzado puede sentir que ha perdido el control sobre su vida y que está siendo presionada a entrar en una situación de soledad contra su voluntad. Sin embargo, Jung enseñó que aunque no siempre elegimos nuestras circunstancias, podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esta perspectiva es fundamental para transformar el aislamiento forzado en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Cuando nos encontramos en un aislamiento indesejado, podemos optar por resistir, lo cual generalmente genera aún más sufrimiento, o aceptar y explorar cómo podemos usar este tiempo para nuestro beneficio. Esta aceptación no implica resignación, sino disposición para trabajar con lo que la vida nos ha dado, buscando maneras de transformar el desafío en una experiencia enriquecedora. En ambos casos, sea un retiro voluntario o aislamiento forzado, el aislamiento puede llevarnos a un lugar de profunda reflexión y autoconciencia. La diferencia principal está en la actitud con la que se aborda la experiencia. En un retiro voluntario, la persona entra en el aislamiento con una intención clara de buscar algo, sea paz, sabiduría o conexión espiritual. Durante el aislamiento forzado, el desafío es encontrar significado y propósito en medio de una situación que fue impuesta. La clave para navegar ambos tipos de aislamiento es no resistirse al proceso, sino aceptar lo que es y dejar que el aislamiento haga su trabajo en nosotros. Cuando resistimos el aislamiento, intentamos llenar el vacío con distracciones y nos distanciamos de las lecciones que podrían surgir en ese espacio de soledad. Sin embargo,
Cuando aceptamos el aislamiento y lo vemos como una oportunidad, podemos comenzar a descubrir aspectos de nosotros mismos que antes no sabíamos, desarrollar mayor resiliencia y profundizar nuestro entendimiento del mundo y de nuestras vidas. El aislamiento voluntario y su búsqueda interior nos enseña la importancia del silencio, la calma y la conexión con lo trascendental. Nos muestra que al distanciarnos de las exigencias externas, podemos encontrar respuestas y claridad que son inaccesibles en medio del ruido y la adrenalina. Este tipo de aislamiento es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, ya que nos permite alinearnos con nuestras verdades más profundas y con el ritmo natural de la vida. Por otro lado, el aislamiento forzado nos enseña la importancia de la adaptación y la aceptación. Nos desafía a encontrar equilibrio y significado en situaciones difíciles y desarrollar una fuerza interna que nos permita navegar las tormentas de la vida. Aunque este tipo de aislamiento puede ser doloroso, también ofrece la oportunidad de reevaluar nuestras prioridades, desapegarnos de lo que ya no nos sirve y surgir con una nueva perspectiva y una mayor capacidad de enfrentar las adversidades. En la sociedad moderna, la soledad y el aislamiento son frecuentemente vistos con desconfianza y miedo. Hemos sido condicionados a percibir el silencio como algo incómodo y la falta de interacción social como una señal de que algo está mal. Vivimos en un mundo que valora la actividad constante, la conexión superficial y la gratificación instantánea, lo que nos distancia de la introspección y el autoconocimiento. Sin embargo, Jung nos alertó sobre los peligros de evitar constantemente la soledad y de no confrontar nuestros propios demonios internos. La resistencia al aislamiento tiene consecuencias profundas para nuestro bienestar emocional, psicológico y espiritual. El rechazo de la soledad y la búsqueda constante de distracciones externas puede llevarnos a una existencia superficial. Cuando evitamos estar a solas con nuestros pensamientos, nos estamos esquivando de aspectos de nosotros mismos que pueden ser incómodos o desafiantes, pero que son cruciales para nuestro crecimiento personal. Este rechazo de la introspección nos impide realmente conocernos, dejándonos atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos. Al buscar consuelo en distracciones externas, sean en la tecnología, el trabajo, las redes sociales o incluso en relaciones superficiales, estamos evitando el trabajo interno necesario para alcanzar la autenticidad y la paz. Este tipo de evasión puede manifestarse de muchas maneras. Algunas personas se lanzan a actividades frenéticas, llenando cada momento del día con tareas y compromisos para evitar el silencio y la introspección. Otros pueden buscar validación externa constante, dependiendo de las opiniones y la atención de otros para sentirse valiosos, en lugar de cultivar una autoestima genuina e interior. También es común recurrir a adicciones o hábitos autodestructivos, como el consumo excesivo de sustancias, abuso de la tecnología o escapismo a través de la fantasía para escapar de las emociones difíciles y los pensamientos incómodos que surgen en la soledad. Sin embargo, al resistir el aislamiento también estamos resistiendo el proceso de individuación que Jung consideraba esencial para el desarrollo personal. La individuación es el proceso por el cual integramos las varias partes de nuestra psique, incluyendo las sombras que hemos reprimido o ignorado. Al evitar la soledad y las oportunidades de introspección, estamos evitando confrontar nuestras sombras. Según Jung, la sombra es esa parte oculta de nosotros que contiene miedos, deseos reprimidos y aspectos de nuestra personalidad que preferimos no aceptar.
Integrar la sombra es un paso crucial para la integridad y la autenticidad. A través de la resistencia al aislamiento y el trabajo de integrar nuestra sombra, no solo prolongamos nuestro sufrimiento, sino que también frenamos nuestro crecimiento espiritual y psicológico. La sombra no desaparece simplemente porque la ignoramos. De hecho, cuanto más la evitamos, más poderosa se vuelve. Puede manifestarse inconscientemente en nuestras acciones, sabotear nuestras relaciones y perpetuar ciclos de comportamiento destructivo. Este es el precio de no enfrentar la soledad y no hacer el trabajo interno necesario para nuestro desarrollo. También la resistencia al aislamiento y la fuga de la soledad nos impiden disfrutar de los beneficios transformadores que estos estados pueden ofrecer. El aislamiento, aunque incómodo inicialmente, puede ser una oportunidad para la reflexión profunda, el esclarecimiento de nuestros valores y el redescubrimiento de nuestras pasiones y propósitos. La soledad nos permite alejarnos de las influencias externas y conectarnos con nuestro verdadero yo. Es en la soledad donde podemos escuchar nuestra voz interior sin las distracciones y opiniones ajenas que frecuentemente nublan nuestro juicio. Cuando finalmente dejamos de resistir el aislamiento y nos permitimos estar a solas con nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos notado. Comenzamos a ver nuestras emociones con mayor claridad, reconocer patrones de comportamientos que ya no nos sirven y encontrar nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. En lo largo de la historia, el aislamiento ha sido una herramienta crucial para el desarrollo de grandes pensadores, artistas y líderes espirituales. Lejos de ser un obstáculo, esos periodos de soledad se volvieron una fuente profunda de inspiración, claridad mental y crecimiento personal. A través del aislamiento, estas figuras lograron conectarse con sus pensamientos más profundos, desarrollar ideas revolucionarias y producir obras que han dejado una marca indeleble en la humanidad. Un excelente ejemplo es Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán cuyo trabajo influyó profundamente en la filosofía moderna, la literatura y la psicología. Nietzsche pasó largos periodos de su vida en soledad, especialmente en las montañas de Suiza, donde buscaba un refugio contra el estrés de la vida académica y las enfermedades que sufrió. Fue durante esos periodos de retiro que Nietzsche desarrolló muchas de sus ideas más influyentes, como la noción del superhombre y la muerte de Dios. Su aislamiento le trajo la claridad y fuerza para cuestionar las normas sociales y religiosas de su época y proponer nuevas formas de comprender la vida humana y su potencial. Otro ejemplo es Henry David Thoreau, el escritor, filósofo y naturalista americano conocido por su trabajo Walden, un testimonio de su experimento de vivir en aislamiento en los bosques cerca de Concord, Massachusetts. Thoreau se retiró a Walden Pond con la intención de simplificar su vida y vivir en armonía con la naturaleza, lejos de las distracciones de la vida moderna. En su aislamiento, Thoreau no solo encontró paz interior, sino que también descubrió la esencia de la vida al alejarse de las necesidades superficiales impuestas por la sociedad. Su trabajo Walden es una reflexión profunda sobre la simplicidad, la autosuficiencia y la importancia de vivir en conformidad con los propios valores, en lugar de conformarse con las expectativas externas. A través de su retiro, Thoreau se conectó con su ser interior y con la naturaleza, produciendo un trabajo que continúa inspirando generaciones a valorar la introspección y la vida consciente. Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, también recurrió al aislamiento como parte integral de su proceso creativo y de autodescubrimiento.
Jung construyó una torre en Bollingen, junto al lago de Zúrich, donde se retiraba regularmente a reflexionar y meditar, trabajando en sus escritos. En este ambiente aislado, Jung fue capaz de explorar su propio inconsciente y desarrollar muchas de sus teorías más importantes sobre la psique humana, incluyendo la teoría de los arquetipos y el concepto de la individuación. Para Jung, el aislamiento no solo le ofrecía un alivio de su práctica clínica y las exigencias del mundo exterior, sino que también le proporcionaba un espacio sagrado para sumergirse en las profundidades de su mente y conectarse con lo que él consideraba fuerzas mayores y universales que operaban en el inconsciente colectivo. Fue en Bollingen donde Jung encontró muchas de las visiones y sueños que más tarde formarían la base de su obra más influyente. Estos ejemplos demuestran que el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, puede ser una fuente de inspiración y crecimiento personal y espiritual. Cuando figuras como Nietzsche, Thoreau y Jung aceptaron el aislamiento como parte de su jornada, descubrieron nuevas maneras de ver el mundo y nuevas maneras de existir. Su soledad les permitió librarse de las influencias externas y conectarse con su esencia más profunda, lo que a su vez les permitió generar ideas y obras que resonaban con una verdad universal y atemporal. En un mundo que muchas veces nos bombardea con estímulos y exigencias constantes, es fácil subestimar el valor del aislamiento. Sin embargo, como muestran estos grandes pensadores, la soledad puede ser un aliado poderoso en el camino hacia el autoconocimiento y la creatividad. El aislamiento proporciona un espacio para la introspección profunda, donde se pueden explorar las capas más profundas y ocultas de la psique y descubrir verdades que de otra manera permanecerían enterradas bajo las capas de la vida diaria. En resumen, el aislamiento no se trata solo de un alejamiento del mundo, sino de una oportunidad de reconectarse con uno mismo y con las fuentes más profundas de sabiduría e inspiración. A través de la soledad, grandes pensadores descubrieron la claridad para ver más allá de las convenciones y limitaciones de su tiempo, y contribuyeron con ideas y trabajos que transformaron la manera en que comprendemos el mundo y nuestro lugar en él. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a abrazar el aislamiento como una parte esencial de nuestro propio proceso de crecimiento personal y espiritual, y usarlo como una herramienta para alcanzar mayor claridad, creatividad y autenticidad en nuestras vidas. Aunque el aislamiento puede ser un desafío y un periodo de prueba, al visualizarlo a través del punto de vista de Jung y Krishnamurti, podemos verlo como una parte esencial de nuestro viaje hacia la totalidad y la individuación. Es un periodo en el que el universo nos ofrece la oportunidad de descubrir nuestro verdadero camino, de encontrarnos a nosotros mismos sin las distracciones del mundo exterior. En lugar de resistirlo, podríamos abrazarlo y ver a través de él, no como un castigo, sino como una oportunidad para la transformación. Es en esos momentos de soledad que podemos descubrir quiénes realmente somos. Y a medida que emergemos, seremos más fuertes, más sabios y más alineados con nuestro propósito. Pero recuerda esto: toda transformación que busques sigue siendo movimiento del pensamiento. Sigue siendo el yo tratando de convertirse en algo. La verdadera revolución no está en transformarte, está en ver que el transformador y lo transformado son lo mismo,
que el observador es lo observado, que la soledad no es algo que experimentes, es lo que queda cuando todo lo falso desaparece, cuando no hay nadie tratando de escapar, nadie tratando de llegar a ningún lado, solo lo que es. Sin interpretación, sin miedo, sin búsqueda. Y eso no es aislamiento, es libertad.